otra vez Evangelio según San Juan, capítulo 17, los versículos 6 al 19. La página 1560, para los que tienen las Biblias en la casa. Y dice así: manifesté tu nombre a los que sacaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste. Ellos han reconocido verdaderamente que yo salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió, porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno. Ellos no son el mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro para que también ellos sean consagrados en la verdad. Es palabra inspirada por Dios. Yo la mando. Gracias, paz a ustedes. Último domingo de estas celebraciones de Pascua que venimos teniendo desde el clásico domingo de Pascua, y como que después, bueno, perdemos un poco a veces esta dimensión que la celebración continúa, justamente con esto de poder, a partir de la Pascua, el evento que celebramos con personas cristianas, volver a leer los textos. Y bueno, eso es lo que venimos haciendo. Es decir, leer antes de la cruz, leer después con el núcleo central de la cruz. Bien, este último domingo, que está justo acá ubicado entre el día jueves, fue la fiesta de la Ascensión, una fiesta de pronto que nos es un poco extraña en el siglo XXI, pensarlo. Tal vez era mucho menos extraña en la época, muy lucano, especialmente el Evangelio según Lucas y libro de los Hechos, construye el paso de un tomo al otro, entre esos dos libros, alrededor del evento de la ascensión de Jesús. El Jesús antes de la ascensión, el Jesús ya post, que es la iglesia presente. Bueno, eso es todo el recorrido del libro de los Hechos. Un modelo. Entre medio, este último domingo del tiempo de Pascua y el próximo domingo, la celebración de Pentecostés. Pero ahí ya no nos vamos a meter porque queda para nuestro próximo domingo. De todas maneras, al entrar en nuestro texto de hoy, alguna mención sobre la ascensión hacemos porque, es decir, son conectores también. Preguntas de las primeras comunidades, bueno, ahora que Jesús ya no está, entre comillas, ¿cómo sigue esto? Uno vio que estos temas ya aparecían ahí en la inmediatez de los textos post-crucificación muerte, ¿no? Ahí hay una serie de situaciones del ¿y el ahora qué? Bueno, la pregunta también de la comunidad continúa en ese ¿y el ahora qué? Entonces, hay elementos, tanto en nuestro texto de lectura de hoy, bellísimos, y bueno, ahí es donde también la Biblia es normativa en esto para las comunidades más o menos tradicionales dentro del cristianismo. Es decir, la Biblia es norma. Entonces, bueno, regula
no significa que se haga una lectura literalista en el sentido de recetario. Esto no es, bueno, recetarios más al estilo por ahí norteamericano, que son muy exactos. A lo mejor más al estilo de la Doña Petrona, que cuando uno iba leyendo se pensaba, metía todo junto y dice, y hasta que esto esté, decía, ¿y cuándo está? Qué sé yo. Pero posiblemente Doña Petrona tenía más esta percepción de lo que es, lo que técnicamente se llama la hermenéutica, ¿no? Es decir, bueno, estas cosas que se entrecruzan y hay también una construcción común de una comunidad que lee. Claro, hoy en día uno se pregunta si la gente puede agarrar ese tipo de recetarios y llegar a algo. Bueno, hay una versión renovada de eso, que es que justamente en el YouTube, las recetas, uno las puede ver con todos los pasos y quienes las van haciendo hacen los comentarios. Esto de traer otros formatos tecnológicos al modelo, bueno, claro, o al modelo, porque ahí es donde vamos a ir a nuestro texto bíblico y a la ascensión. Muchas veces funcionamos con esto de que hay modelos establecidos. Bueno, siempre hay modelos, pero posiblemente estos modelos son mucho más cambiantes y dinámicos de lo que nuestra cabeza permite. Y entonces, claro, la ascensión, esta idea de Jesús ascendiendo corporalmente al cielo, nos resulta extraña hoy en día, porque tenemos otro modelo, otra forma de mirar el mundo. Y finalmente, las formas de mirar el mundo es lo que nos determina. Uno de los textos que alguna vez uno leyó que pegan esas sacudidas en la cabeza es La Revolución en la Ciencia, ¿no? De Thomas Kuhn, libro científico, pero donde el autor dice, como científico, que bueno, la ciencia cambia cuando hay un gran descubrimiento que hace que todo el modelo anterior pase a ser obsoleto, o donde el amontonamiento de data, a veces no es que hubo un descubrimiento, pero en el camino de que había un modelo, el amontonamiento de la data hace que se produzca un cambio. Pero más hacia el final del libro, en la última parte, Phil dice algo que nos deja pensando, porque dice que por más que el modelo cambie, los viejos científicos seguirán en el modelo anterior, en el que se formaron. Y bueno, solo cuando la biología, en el caso, diría Kuhn, se encarga de hacer una renovación, entrarán los y las nuevos y nuevas científicas con el nuevo modelo o nuevo paradigma. Bueno, lo mismo ocurre acá. Entonces, claro, no podemos leer con el paradigma del primer siglo, porque no es nuestro. Y ahí es donde el modelo es más complejo, no es el modelo es más complejo que decir repetimos el credo, que está bien, pero el problema es cómo articula. Y ahí es donde se nos traba. Por eso la ascensión, jueves pasado, para la época, posiblemente era algo que era mucho menos complicado para la gente, porque es muy posible que en el concepto general había quienes ascendían a los cielos, los emperadores. El emperador, cuando muere, asciende al cielo, al panteón de los dioses. ¿No? O sea, eso es así en la época. Claro, lo que produce un sacudón es que ahora el hijo del carpintero asciende al cielo, ¿no? Que no es lo mismo. El hijo del carpintero y el hijo de María asciende al cielo. Bueno, eso es lo que está diciendo esta comunidad. Entonces, hay un cambio de modelo. Hoy en día, un poco más complejo, pero a nivel de dinámica de los símbolos, sigue funcionando. Y ahí está un poco la dificultad a veces en estos textos, porque
tenemos que llegar a hacernos preguntas sobre estos modelos que no están a la vista. Están más abajo ahí metidos. Los naturalizamos porque como los usamos para interpretar el mundo y todo lo demás, los llamamos realidad. El problema es que inclusive el pasado es un relato que nos vamos haciendo. Y uno ve cuando especialmente navegamos momentos de alta crisis y conflicto, tenemos la tendencia de refugiarnos en el pasado, en los recuerdos, y hay que ver que recuerdo, la palabra misma que usamos en nuestro castellano, su raíz tiene que dice, volver a poner en el corazón. Está bien que el corazón en la antigüedad tiene que ver mucho más con lo racional y los sentimientos andan mucho más abajo por las tripas y por esos lugares, pero de todas maneras es un volver a poner algo. La pregunta es ¿qué? Que es la parte de la gran oración de Jesús que tiene que ver con la comunidad, digámoslo así, discípulos, comunidad, esta cuestión, aunque Juan dedica un poco de esto en la oración, porque bueno, solo se ha perdido el que ya estaba tronado, o sea, Juan siempre tiene así alguna patada particular para Judas, y la comunidad mueve la cabeza diciendo, sí, 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 eso está bien, patear a Judas es parte de la dinámica. Siempre tiene que haber un culpable. Sí, claro, y si lo podemos empujarle toda la culpa al otro, bueno, eso también como que nos saca el problema de encima. Cuando podemos empujar las culpas siempre hacia los otros o al otro, o a quien sea, porque eso es parte de la problemática que estamos viendo en estos textos. La ascensión, entonces, lo que hace es crear una nueva ubicación de escenario. El Jesús conocido como la comunidad, como más, digamos, dentro del mundo histórico, no es lo mismo que el Jesús histórico técnicamente que se busca en los textos, pero el Jesús presente en la comunidad pasa a estar presente de otra manera. Bueno, ahí hay elementos, ¿no? O sea, que es lo que especialmente en las comunidades donde, comunidades, iglesias, ¿no? Donde por ejemplo, bueno, Jesús está presente donde hay predicación de la palabra de manera genuina o de manera correcta. O sea, el modelo luterano siempre le pone el adjetivo, la predicación del evangelio de manera genuina, de manera correcta. Administración de los sacramentos según enseña la Biblia, no cualquier cosa. Es decir, esto de tener un regulador que es de alguna manera el adjetivo que califica, es muy de estas tradiciones. Otros modelos tienen otra estructura, donde, por ejemplo, el modelo que generalmente asimilamos más con la Iglesia Católica es a través de un modelo de sacerdocio calificado, que no es mediador, pero es por donde pasan las cosas. En el modelo luterano no hay sacerdocio calificado porque el sacerdocio es de toda la gente que cree. Está totalmente desparramado, así que no hay nada de eso. Entonces, ¿dónde está? Bueno, está, si la palabra es predicada de una noción genuina, para hacer la traducción del texto más alemán, y si los sacramentos son administrados, especialmente pensando en la cena, donde en estas tradiciones, particularmente en esta, decimos, esto es. ¿Por qué? Porque abre un espacio donde la dimensión del símbolo se vuelve operativo y objetivo en la comunidad. Y mientras que se mantenga dentro de ese rango, es decir, aun si la predicación es una porquería y no sirve para nada, y no hace, porque ahí está el problema, la predicación es lo que termina determinando en ese punto si hace o no hace iglesia. Ahora, ¿qué pasa cuando es una porquería? Bueno, la compensación está en que, bueno, si está la cena, o la propia comunidad ansía la cena, es decir, ese Cristo objetivamente para la comunidad está. Claro, el problema es cómo funciona esto ahora con nuestros textos y nuestros modelos mentales. ¿Cómo conectamos estas cosas? La idea de Cristo ascendido al cielo abre
la cuestión del Cristo presente en la iglesia, en la comunidad. Sí, y es casi una necesidad que esto ocurra. O sea, muy difícil que la comunidad pueda participar de un modelo inclusive abierto, porque lo que se va a trasladar ahora es este cambio que en nuestro texto del domingo que viene, donde esta comunidad se convierte en una comunidad apostólica en el sentido de enviada. O sea, la centralidad de Jesucristo va a pasar a estar en la predicación y en el sacramento y no en el Cristo presente en un solo lugar. Es decir, eso es lo que está pasando y es lo que vamos a tener el domingo que viene. Pero con un cambio de modelo mental, que es la parte más difícil. En esta gran oración de Jesús, ¿sí?, se va repitiendo el tema de la unidad. Y ese es un tema presente en nuestras comunidades. O sea, la unidad, hay que estar unidos, hay que estar... no lo soportamos, pero hay que estar unidos. Y uno lo dice, y es parte de la propia historia. Por ahí, por el 50 y pico, 60, en una de las viejas revistas, Luz y Verdad, uno de los artículos principales, escribía alguno de los pastores de época, que uno puede, con un lenguaje más florido y más, pero dice, bueno, aunque no nos aguantemos, no tenemos a dónde ir, así que vamos a tener que estar juntos, no estamos todos peleados. Ahora, hay, que es parte de esta rica historia, también es para pensar cómo estas comunidades, estamos leyendo la gran oración de Jesús, así como la levanta Juan en probablemente finales del primer siglo, o hasta algunos dirán hasta cruzando el umbral del otro, a leerlo en el 2024. Y ahí es donde el modelo que trae entraba en conflicto con el modelo general de época, que es lo que une. Y después, como para ir cerrando este tiempo de Pascua, hacernos la pregunta, bueno, si ese modelo, ¿cómo funciona en nuestras vidas, en nuestras comunidades hoy? El modelo que entra en conflicto es que el modelo no es, en este texto al menos, la asociación de voluntades, por decir. El modelo de la unidad que se está planteando, del vínculo, y ahora vamos a cambiar las palabras. Realmente nosotros decimos, bueno, el vínculo que tenemos con Dios, con Jesús, pero vamos a ir más al modelo del texto, el vínculo en Dios, el vínculo en Jesús. Y entonces juega con esto, o juega es un modo de decir en cuanto a los textos, ¿no? Juega de manera muy seria en traer el tema, comillas, mundo, comillas. Y entonces a veces ciertas teologías dicen, bueno, la comunidad de fe, la iglesia, las personas cristianas están fuera del mundo, pero no es lo que dice el texto. En el mundo sin ser propiedad del mundo. Es decir, ser propiedad del mundo es una cosa, estar en el mundo es otra. Esto está bastante al comienzo también de este relato evangélico, ahí en el capítulo 3, ¿no? Es decir, amó tanto Dios al mundo. El mundo, con toda su complejidad, es sujeto del amor de Dios. Ahora, después, ¿cómo funciona? Bueno, ahí parece que está el problema. Claro que aquí entran temas de, bueno, de cómo es esta mirada que aparece en el texto bíblico, así salpicada, y que después la teología levanta y concentra, de cómo es esta relación. Eso nos va a quedar para, pum, pum, el otro, no el inmediato, sino el otro, cuando tengamos el domingo de la Santísima Trinidad. Ahí vamos a tener que volver a mirar todas estas cosas. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo es este vínculo que se genera
desde lo sagrado, desde Dios, en el cual estamos integradas e integrados. ¿Cómo funciona esto? Y ahí es donde nuestro texto nos da clave para esto. Se genera a partir de Dios. La unidad está generada en esto. Entonces, no es la asociación de individuos creyentes, individuos creyentes, sino es la unidad que se plantea del sagrado, en el cual somos involucradas e involucrados. O sea, está dado vuelta. Es decir, la unidad en Cristo no es porque yo creo o dejo de creer, sino porque el evento redentor de Jesús me ha metido dentro, me ha metido a mí y a cada uno y a cada uno. Después, ¿cómo funcionamos por esto? Bueno, a veces mejor, a veces peor, somos humanos y hay que asumir esto y aguantárselo, porque tratar de negarlo es simplemente peor. Pero nos da vuelta, y bien, la vieja teología luterana diría, es la diferencia entre la justificación por la fe y la justificación por las obras. La simple asociación, inclusive en la historia, ¿no? Y si uno mira algunas cosas de cómo se lee la historia, más pequeñitas, tenemos esta cuestión de, en el fondo, que estamos convencidas y convencidos que es nuestra acción de las asociaciones, de asociarnos lo que hace las cosas. Inclusive frases que decimos, pero que uno hace la pregunta en el entorno cristiano, ¿cómo se refleja eso con el texto bíblico? Y cómo Dios, lo sagrado, genera estos vínculos de otra manera, por otro modelo, que claro, entra en conflicto con, volvamos al texto, el mundo los odia, es el texto. Hay un conflicto, porque hay otro modelo, el de la asociación de los buenos en contra de los malos. Los buenos, las buenas, las malas, todas las combinaciones que ustedes quieran que no funcionan. Es decir, los malos y las malas siempre son nosotros. Sí. Ahí, el mismo texto cae un poco en eso, ¿eh? Aunque rompe con eso, pero cae. Judas, ¿viste? De paso, una patada a Judas para que no perderlo, pero esto de que lo malo lo empujo afuera, aglutino con los buenos y las buenas, y los otros y las otras son los malos. Bueno, este modelo, y ese es el modelo asociativo, es el modelo étnico asociativo, es decir, cultural también, ¿no? Todo lo que le tengo miedo porque está afuera. Entonces, claro, cuando uno tiene ese modelo, empieza la discusión, bueno, ¿y de qué lado está Jesús? Bueno, claro, siempre pensamos que del nuestro. El problema es que en el momento que trazamos esa línea, Jesús está con las otras y los otros. Los que hemos quedado fuera, y hay un montón de parábolas y enseñanzas de Jesús que van en esa línea que no las vamos a poder abrir hoy, porque esto es simplemente una pequeña reflexión de mañana de domingo entre taza de café, un mate o lo que fuere. En ese modelo está el problema. Entonces, ¿qué pasa? Primero está lo sagrado, Dios. Y es un poco lo que decimos también en lo que confesamos, en nuestros relatos bíblicos, está todo ahí. Pero a la hora de construir los vínculos, decimos, no, primero estamos nosotros. Y entonces nos asociamos. Inclusive pasa en la historia. Nuestra propia Iglesia Evangélica Luterana Unida tiene mucho este relato de que todo arranca en el 20 con una congregación y a partir de ahí. Si uno agarra la lupa y mira los papeles con un poquito más de detenimiento, antes de eso, el misionero anterior, el nuevo, el señor Halberg, o sea, Efraín Seller, el señor Halberg, que fue un laico que ofició tareas pastorales, ahí están buscando que se lo ordenen. Es el paso de una época a la otra.
Y un poco en nuestro relato histórico decimos, bueno, y llegó el doctor Müller, es verdad, y funda la congregación, entre comillas, madre. Si lo miran con detenimiento, van a ver que antes de eso hay una reunión en la casa de Dr. Müller con el misionero anterior que se está yendo, Efraín Setter, señor Hallgren. Esos tres se reúnen. Si estaba ahí también la señora Müller o no, al menos los textos no lo dicen. Y fundan, hay un acta, el capítulo argentino de la Iglesia Luterana Unida en América. Y esa es la clave de todo un modelo que Dr. Müller, claro, falleció muy pronto y después la Iglesia se fue para otro modelo. Pero están las claves ahí, que después no se siguen, ¿no? Y después como los modelos se complejizan y se entrecruzan, es bastante difícil de encontrar exactamente y no hay cosas. Pero esta idea detrás de, así como hay un cuerpo de dinámica perfecta desde lo sagrado que establece la unidad de un proyecto, el amor de Dios para con el mundo, Juan 3, Limonera 3, 15, 16, 17, ahí, y nuestra gran oración de Jesús de hoy. Es decir, del mismo modo, esto se traslada después en cómo las comunidades fueron leyendo la misión. ¿Era una asociación de voluntades? Y bueno, algunas comunidades todavía piensan que sí, pues uno ve los resultados de eso, en lo cercano, en lo lejano. O esta lectura, claro, lectura que tiene que estar con sus raíces en esto que trae el texto de hoy, poder ser uno, así como la unidad en Dios, que se establece desde Dios. Es decir, no desde los proyectos asociativos humanos que siempre ponen al otro o a la otra como el malo para poder asegurarse de estar bien adentro. El vínculo que establece Jesús es este evento de que somos incluidas e incluidos en el amor absoluto de Dios. Y que a partir de ahí, esto es lo que anunciamos en un mundo quebrado en función del bienestar común del mundo, que está reflejado en Juan 3:16. Ahí, claro, 15, 16, 17. Amó tanto Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿No? Es esa parte donde de pronto no está en ir y hacer que el otro sea exactamente igual que yo para meterlo adentro. O sea, porque muchas veces la visión de la Iglesia ha sido esa. Voy caso a los que yo creo que están del otro lado, los saco y los pongo acá adentro. Sí, tal vez estaban más cerca de Jesús que con lo que uno hace adentro. Y bueno, eso es un poco lo que este último domingo del tiempo de Pascua nos tiene que llevar a pensar. En esta gran oración de Jesús de encontrarnos con el ruego de que nos proteja del maligno. El maligno acá es esta figura de aquello que sostiene todos estos modelos mentales que tenemos, donde excluimos para poder establecer lo que es lo bueno, lo correcto, lo justo, lo lindo, lo que me gusta, y dejamos al otro afuera. Y de pronto poder encontrar que ese amor de Dios que sobrepasa todos los límites que trazamos es el punto de encuentro con el resto de la creación. Ahí es donde también Dios nos está esperando. Amén. 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 Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven
imposible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con